A ver, ¿cuál es este? Bueno, ahí tengo que compartir de acuerdo a lo que me dicen. Esto, que, a ver. Ahí estamos viendo combustibles gaseosos, profe, el PDF. Ya están viendo, perfecto, Sí. perfecto. Bien, listo, entonces, listo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí vamos a ver este que es lindo y es la matriz argentina es medio por excelencia gaseosa. No quiere decir que el mundo se mueva así. Ya hemos visto, cuando hemos visto los carbones y toda la historia, cómo se manejaba en la generación eléctrica el mundo. Pero no es solo para generación eléctrica los combustibles. Puede ser para vehículos, puede ser para transporte, puede ser para caldera, para un millón de cosas. Bueno, un poco de historia, que es la que me gusta. Cuando ya estén cansados me avisan para que paremos, hablemos un poco de los bueyes perdidos y volvamos a meternos en tema. ¿Sí? Hagamos el lapso. Disculpe, Sí. tengo una pregunta. ¿Las calderas se fabrican acá en Argentina o vienen de otros países importadas? Nosotros hemos sido fabricantes, está buena tu pregunta, ahí vamos a desviar un poco el tema. Hemos sido fabricantes por excelencia de toda Sudamérica, de México hasta Tierra del Fuego. Eran otras épocas. Yo era chico, era la obra pública era muy importante, se hacen las primeras centrales hidráulicas grandes, se sigue haciendo centrales térmicas, cada 3, 4 años había una central térmica a vapor o a turbogás. Entonces se requería, la industria estaba bien, se requería mucho lo que era caldera, y aquí había varios tipos de caldera, pero para las calderas importantes estaban dos fábricas que eran subsidiarias de otras empresas internacionales, pero que al último terminan como empresas nacionales, que eran un poco orgullo y eran muy buenas calderas, las que eran las Mellor, bajo licencia Combustion, y las Salcor, que al principio bajo una licencia medio rara y después ya Salcor Argentina pasó. Más chica, Gonela, que todavía existe, el Salcor y Karen y Mellor también hacían calderas humotubulares chicas. Ya vamos a mostrar, yo me baso mucho en Mellor porque mi padre era gerente de ahí, de toda la zona norte, y yo trabajo mucho con ellos, montando calderas y en usinas también. Nosotros en Independencia teníamos 5 calderas Mellor y una mejor que otra. Era realmente un orgullo. Le vendíamos a brasileros, le vendíamos a Ecuador, a Perú, a todo. Vino la debacle nuestra, 98, 2001, hacíamos hasta tanque, aviones, tanque, de todo. Después del 2001 desaparecimos, como hasta el día de hoy, en la industria pesada nuestra. No tan solo en eso, en todo lo que era herramientas y accesorios para fuel, para petróleo, perdón. Al día de hoy está reflotándose, han quedado las fabricantes de calderas chicas, ha quedado Gonela, han quedado varias más chicas de humotubulares, y están volviendo, queriendo volver lo que es Mellor y algo Salcor. Se fundieron las dos. Ya en la época de Martínez Oa, en el de Oz, ya prácticamente la fundió para que vengan las internacionales. Hoy, en el noroeste, por lo menos, y medio en el país también, la gran mayoría viene de Brasil. Brasil, el acero no es bueno. Los brasileños aprendieron de nosotros, así como Alconasta aprendieron de nosotros, de la Estación Experimental Agrícola, de la UTN, de la Universidad Nacional de Tucumán, con el doctor Vallejo y mi padre a la cabeza. Hoy manejan el Autoflex y nosotros seguimos discutiendo aquí el alcohol anhidro. Ellos andan al alcohol 100%, y si no, al valor que usted quiera. Esa es la decisión que de políticos que han sabido mantener un país y políticos que han sabido llenarse los bolsillos. Nada más, los nuestros. Y lo peor es que no tan solo vienen las calderas, Caldema, Cecchini, Dadini, tienen fábricas monstruosas, hoy nos venden aviones, los Embraer a nosotros, cuando antes los de Brasil venían a hacer mantenimiento aquí en aerolínea. Eso ya hace 50 años que estamos destruidos. ¿Y cuál es el problema? Que no tan solo traen la caldera,
sino traen la gente que la ha proyectado, la gente que la va a montar, y los que aquí toman son los oficiales y los ayudantes. Y lo peor es que traen también el crédito, mucho más bajo que lo que podía dar cualquier banco, sobre todo Banco Nación. Entonces, los industriales nuestros prefieren comprarle, y es lógico, a alguien que le da un crédito blando, le da el crédito, le monta la caldera llave en mano y le da algo de asesoramiento. ¿Son buenas? No, han ido mejorando. Japón tampoco arrancó bien, ¿sí? Siempre dicen que y mismo Alemania, la Volkswagen desarmó 10 Toyota para hacer una Amarok como la gente. Honda empezó así también. Y bueno, los brasileños empezaron mal, con mal material. Bueno, hoy ya son competentes las calderas. Esa es la degradación que nosotros estamos teniendo como país y no nos podemos levantar. La industria pesada nuestra no existe. Recién están queriendo de nuevo reflotarla. Cuando nosotros nos definamos si queremos ser agrícola, ganadero o industriales, entonces creo, y la hagamos política de fuerza, la hagamos política de crecimiento y tengamos energía, que no tengamos que salir pedir préstamos para que venga el combustible cuando tenemos combustible, no lo podemos explotar porque no tenemos plata, nadie nos fía tampoco, y cuando nos fía la usamos por cualquier cosa. Hemos quedado endeudados después que se pagó la deuda, hemos quedado endeudados por 100 años más. No terminamos porque no hay política de consenso y no hay política de fuerza para hacer este tipo de cosas, ¿no? Lástima que un país que tiene de todo y no hace nada, China no tiene, Japón no tiene nada y hace todo, por eso los dos extremos, en el medio estamos en el extremo, en uno de los extremos, en el malo, estamos nosotros. Es de esperar que ustedes sean, nosotros ya hemos fracasado totalmente, prácticamente a mí se me está acabando la vida laboral, es de esperar que ustedes, la nueva generación, mejor formada tal vez que nosotros, con mucho más conocimiento global de lo que nosotros hemos tenido, la máxima aspiración de nosotros era ir hasta Buenos Aires y laburar ahí, o por ahí a algunos que le ha tocado oportunidades en el exterior, pero era muy poco. Hoy día el campo de ustedes no tiene límite. No tiene límite. Hoy virtualmente pueden trabajar en cualquier lado. Y si no es virtual, pueden ir a cualquier parte. Sí, hoy día me decía un compañero de ustedes que ya empezó a trabajar en una firma importante de Tucumán, ingeniero, me acordaba de usted cuando me decía, meta SolidWorks, meta AutoCAD, dibujo 3D, fuerte, háganse fuerte, hoy son baratos, fuerte en el idioma. Estoy montando una máquina con alemanes y no le entiendo. Es un retraso terrible, tal como le dije. Son condiciones que ya ustedes tienen que llevar intrínsecas, no es tan solo el diploma, el inglés, el hablarlo, no esto de traducirlo, cualquiera traduce, pongo un traductor y listo. No, hablar. ¿Por qué? Porque los avances de la obra se dan socialmente con comunicación. Si yo hablo un idioma y voy a hablar otro y no nos entendemos, y va a tener que venir otro y voy a perder una oportunidad. Así de simple. Entonces ya no es que yo tengo que ver, no, es sine qua non saber eso. Bueno, todo eso hemos ido perdiendo. Así que están ustedes, ponerse a trabajar en eso, prepararse, y lo primero, tratar de devolverle a la provincia, a la nación, lo que han invertido, porque para nosotros es gratis. Esto en cualquier país es carísimo, y más un posgrado, peor todavía. El país no lo está, gracias a Dios todavía es gratis, pero si no nos dan el trabajo, y bueno, empecemos en otra provincia o en otra región, los limítrofes, y luego fuera del país. Y si no nos quedemos, ustedes están preparados para servirle al país, pero si el país no da, y bueno, hijo, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren hacer? Ustedes se han preparado, han perdido, no han perdido, han invertido, ustedes y sus padres, su vida, porque sus padres han invertido en ustedes su vida, en la vida de ellos y la de ustedes. Entonces, uno tiene que devolverle, pero hay formas de devolverle, y si el país no da, bueno, mi hijo, los horizontes tienen que ser otros. Y en eso están mucho mejor formados que nosotros, mucho mejor formados. Nosotros, le voy a repetir, el horizonte era llegar hasta Buenos Aires. Mi hijo, el mundo no tiene límites para usted hoy día. Eso grábenselo. Pero hay que estar preparado para las condiciones que exige laboralmente el mundo. ¿Está claro?
Así sea que estaba gente de aquí, desde la China, desde Europa o dentro de poco desde Marte. Porque así, para ahí vamos. ¿Sí? Bueno, estamos hecho el recreo. Me gustó el recreo. Sigamos con la historia y nos vamos a ir a la antigüedad ahora. Vamos a pasar de la estratosfera a la atmósfera y vamos a tocar tierra. Pedes sin tierra. Breve historia. ¿Cómo arranca la historia esta? Y muy sencillo. Ya en la época de los griegos, qué sé yo, antes de Cristo, se observaba, y ustedes se van a dar cuenta ahora por qué en las plantas como Propanorte, todo esto de gas propano o de gas que antes era del Estado, ahora son privadas, siempre hay ovejas. ¿Qué se dieron cuenta los griegos? Que a lugares donde había ovejas pastaban y salía algún gas, que ojo, el gas, como nosotros lo conocemos, el gas natural, que es el gas propio para quemarlo en caldera, ¿Metano? de base exactamente, metano, que es el mismo que nada más que a otras presiones que le tenemos aquí en la cocina o en el calefón, y en otras condiciones, por supuesto, de presión para la industria. Siempre hay oveja en ese tipo de plantas. ¿Por qué? Porque se descubrió que ese gas que emana no tiene olor, ¿sí? Y no tiene color. El olor que nosotros sentimos es un agregado a el gas para que nosotros no volemos. Y es un agregado en base a azufre, casualmente, es muy poca proporción para darle. Pero ¿qué veían estos famosos griegos? ¿Sí? Que parece que la historia y la cultura nace con ellos, que al emanar gases, se comportaban, saltaban, ¿sí? se movían, los alteraba totalmente, cerebralmente a la oveja. Entonces lo primero que hace, como no sabían qué era, le ponen el aliento del dios Apolo. Pero los tipos ya sabían que había un gas que estaba saliendo. No sabían para dónde orientarlo, ni qué uso tenía. Entonces dice, bueno, aquí salen vapores que hacen esto, y inmediatamente todo lo que desconocían le hacían un templo, y era Dios. Y le hacen el templo, y se llama Delfi. Y llegó a ser un centro religioso de Grecia, porque de ahí salía gas, que era gas natural, de una fisura que había de un pozo. Ahí arranca, ahí ellos se dan cuenta. Posteriormente, como siempre, los inventores de la pólvora, los chinos, 3000 años antes, ¿sí? Ya habían aprendido cómo quemarlo, que ese gas no era de ningún dios, sino era un gas que salía y que había una forma de quemarlo para usarlo. Bien. Y sobre todo para fines industriales. Así como la pólvora se mantuvo en secreto hasta que estos tipos, Marco Polo y esto, empezaron a llevar y a hacerle conocer a los grandes de la historia, que eran, ¿cómo se llama? Los europeos, cuando los chinos ya andaban en submarino, estos recién estaban saliendo, totalmente distinta y como milenario la cultura de ellos, ya ellos lo usaban en fines industriales. Después ya llega a Europa y ya en 1652, estamos hablando de 3000 años antes, que ya lo usaban los chinos, y el gas, ya en 1652, describe Van Helmont, ¿sí? Holandés, sustancia que está acreditada como la producción del primer gas fabricado, pero no de la tierra, sino del carbón. Un gas que salía, gas de carbón. ¿Sí? Muy bien. Fíjense en ustedes cuánto había pasado para que recién la cultura nuestra, occidental, empiece más o menos a masticar esto. A este hombre, a Bunsen, ¿le suena Bunsen? Cuando ustedes van en química, el mechero Bunsen. Él no es el inventor nada más ni nada menos que de la operación de ese combustible. ¿Por qué? Porque arma un mechero que es muy sencillo, muy parecido a el del calefón o el de en vez de forma oval era como un pito, ¿sí? Que tenía una regulación del aire. Entonces largaba por ese cañito
y tenía un orificio que si él lo tapaba al medio, 3/4, o lo tapaba entero, variaba la cantidad de aire. Ese es el mechero Bunsen que ustedes usan en química. Y regulando esa chapita, o en la cocina, no sé si ustedes han visto el quemador, que abajo, donde está el pico del gas, y sale el quemador completo, la flor, tiene una regulación del aire, ¿sí? Que se la puede cerrar entero o ir regulando. Ese también es un mechero Bunsen, así de sencillo. Este hombre es el que hace la operación de esto, de ya dejar de quemar y cuando se prendía hasta que se apagaba, sino ya apagarlo y prenderlo cuando yo quiero y al caudal que yo necesito. Este es un poco el que empieza ya la industrialización. Muy bien. ¿Es limpio? Sí, es limpio, pero también tiene algunos agregados, ¿no? Ya vamos a verlo. Se adapta a proceso automático, ausencia de azufre, se le saca el azufre, no es que haya ausencia, pero no es en alto porcentaje. No tiene olor, por eso el odorizante, se llama odorificador, va un odorificante en base a azufre, para que tengamos ese olor penetrante, para que nos alerte de la fuga. Aparece en yacimientos similares al petróleo. Ahí cuando yo le había mostrado el petróleo, bueno, ya en el pasado, lo abajo le había puesto gas, ¿se acuerdan? Bien, más abajo y arriba iba sucediéndose el petróleo, íbamos subiendo hasta que llegábamos al agua o a árboles. Y normalmente salen, hay gas licuado de petróleo, ya vamos a ver qué es, gas natural licuado y el gas propiamente dicho natural. También hay gas de propano, gas de butano, hay gas de gasógeno, esos son con piedra de coque para los casos especiales que están en los altos hornos, en las plantas siderúrgicas. Ustedes han estudiado metalurgia, así que esos son los hornos que producen con gas de gasógeno, pero en poca cantidad y tienen que estar cerca del horno. Yo no lo puedo masificar. Entonces el gas industrial y el gas comercial y el gas residencial es en base metano del gas natural, que es el que vamos a estudiar nosotros para la caldera. ¿Está claro? También el propano y el gas butano vienen juntos, pero se los separa, o puede ser de licuado de petróleo, o puede estar dentro del gas natural, y en muy poco porcentaje. Tienen mucho más alto, después lo vamos a ver, más alto el poder calorífico, pero son muy caros. ¿Por qué? Porque hay muy poco, 90-92% de metano y el resto alguito de butano y de propano. Entonces se vuelven caros. Por eso no se lo quema industrialmente. Se lo utiliza. El gas de propano le suena. ¿Le suena cuál es? Si hay una planta Polpa Norte, ¿de qué? De garrafa. Tubo de 45, la garrafa de 15, la garrafa de 10, es eso, propano. ¿Y el butano qué es? ¿A dónde se lo utiliza? Poco curioso ustedes. El encendedor de gas, ese es gas butano. Es poquito, ese es gas butano. Fíjense en cuánto le sale el encendedor. Debe ser más caro el gas que el plástico y la piedrita. ¿Sí? Muy bien. Nosotros hemos tenido algunos problemas ya hace un tiempo, cuando hacía frío, por la escasez de gas. Estamos hablando de los años 2003, 2004, 2005 hasta el 2008. Hoy estamos temblando y vamos a tener que en muchos momentos, como no hay gran producción, no está todo produciendo por esta pandemia, yo creo que no vamos a tener problemas con la reserva de gas de este año. Pero si nosotros estuviéramos produciendo al máximo y viene frío helado, seguro que vamos a tener que importar gas natural. ¿De dónde hemos empezado a comprar? De
cuando hubo ese problema de escasez de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de países productores de gas. ¿Y cómo venía ese gas? Bueno, ese gas venía como gas licuado de petróleo o como gas natural licuado. ¿Y cómo yo lo puedo transportar y qué puedo hacer para tener ese tipo de gas cuando no lo tengo en el fondo del pozo? Porque ya estoy en escasez, debo repetir, creo que vamos a zafar por la pandemia. Yo ahí le he puesto que es el gas natural licuado, dice, es el gas natural que ha sido procesado para ser transportado, así se lo transporta. No se lo puede transportar como un gas por su peligrosidad, entonces tengo que buscar la forma que a ese gas natural que lo tiene otro país, yo lo pueda transportar a través de los continentes para traerlo para Argentina. Y no me queda otra, si está en Australia, en Sudáfrica, en cualquier parte que nosotros compremos, de desembarcar por el lado de Chile, porque nos queda más cerca. Entonces Chile se ha vuelto pero espectacular este proveedor a través de lo que viene, poder mandarlo a su territorio, porque no tiene gas, y a la vez mandarlo ya gasificado para nosotros. Cuando nosotros hacíamos al revés, le vendíamos el gas nuestro a Chile, ¿sí? A través del gasoducto norandino que va por la Puna y que va por, cualquiera lo va a ver porque va por ahí por los pasos que nosotros tenemos, Jama, por esa parte, en Jujuy. Ahora, ¿cómo hago yo para ese gas natural trasladarlo de Sudáfrica, qué sé yo, de Nueva Zelanda hasta Chile, de ahí a Argentina? Y muy sencillo, como vamos por mar, en buque, pero no lo puedo transportar ni con tanque, ni con eso, porque se me puede explotar. Entonces, ¿qué hago? El gas licuado de petróleo o gas natural licuado, dice, se utiliza a presión atmosférica, pero con una licuefacción. Para llegarlo a líquido, tengo que meterle menos 161 grados. Tengo que prácticamente congelarlo y en ese estado cambia de gas a líquido en vez de congelarse. ¿Sí? Entonces yo lo tengo que traer. ¿Y qué otra propiedad tiene? El gas transportado al líquido a presión atmosférica a menos 161 reduce 632 veces el volumen del gas transportado. Entonces yo tengo más espacio para traer más gas, pero lo tengo que llevar a menos 161 grados. Y eso hace que los barcos los puedan transportar, ya sea como cilindros que ustedes ven, a esos cilindros gruesos o esas esferas, o como un Zeppelin, o como un barco que llega, pero viene con gas natural líquido o gas líquido de petróleo. ¿Sí? Y cuando llegan los puertos de Chile que vienen por ahí, si vendrían de Estados Unidos, supongo vendrán por el lado del Atlántico. Esto viene como vienen de la parte de Australia, vienen de Nueva Zelanda, de toda esa parte. Yo tengo que desembocarlo por Chile. Entonces, ¿qué hago? A ver, 2 minutitos. ¿Qué hago? Tengo que poner una enfriador en el barco que va a trabajar su equipo con gas a la vez, y tengo una dirección, porque si traigo gas no me voy a poner otro combustible, ¿sí? Y a la vez eso hace de enfriador para llevarlo a líquido, al gas. Cuando yo llego al puerto de Chile, lo regasifico. Es decir, ¿qué hago? Lo meto dentro de pileta a un caño, ¿sí? Que viene con el líquido desde el barco, desde el Zeppelin, desde la esfera, lo meto en una pileta que tenga, que esté a 20, 25 grados, no hay más, porque hay que llevarlo a 15 grados, que es las condiciones de temperaturas normales en las que se transporta el gas, ¿sí? 15 grados y a la presión atmosférica, y de ahí lo cambio el estado, lo vuelvo a gas, le inyecto presión para que pueda circular a través de los gasoductos y lo mando así para Argentina. ¿Está claro?
¿Me entendió el proceso? Sí, profe. Sí, La profe. otra, Sí, la profe. otra es tener yacimiento y se acabó la historia. Lo sacamos y lo limpiamos y lo mandamos. Muy bien. Ahí está los gases. Bueno, después lean. Ahí está lo que yo les he explicado. El almacenamiento, dice, tienen, los tanques tienen doble pared por el sistema este de que no se calienten. Tiene que ser de hormigón armado. A la vez tienen acero al carbono o algún acero especial. ¿Por qué? Porque no tienen que estar en contacto con temperaturas que bajen la temperatura de esos 161 grados bajo cero. Si bajan, ahí nomás se vuelve gas. ¿Mm? Muy bien. Bueno, me está molestando ahí la mariposa. El transporte, bueno, eso ya le he dicho, en buque. Esto también, el 40 del buque, actualmente servicio, sistema de control de carga tipo membrana. Bueno, eso es como para la regasificación, ya se lo he dicho. El gas licuado de petróleo, en vez de gas natural licuado, mezcla de gases condensables, es decir, que mezcla que se pueden volver líquidos, presente ya sea en el gas natural del yacimiento o en el petróleo, cualquiera de las dos. En la práctica se puede decir que el GLP es una mezcla de propano y butano. No siempre, pero la gran mayoría tienen eso, por eso son tan caros. Están presentes en el petróleo crudo y en el gas. Cuando se saca en refinerías, por ejemplo, Campo Durán, en esta de Refinor, ¿sí? El GLP, el gas licuado de petróleo, tienen excedentes. El problema es que el GLP no es igual que el GNC, que es gas natural comprimido. El gas natural comprimido es el gas natural que se lo comprime a 200 atmósferas, se lo mete en contenedores porque a reducir su espacio y se lo usan en vehículos de motor Otto. El diésel no acepta el GNC. Al igual, el GLP tampoco es usado para el motor diésel, aunque hay algunas pruebas. Ahora hay distintas tecnologías, capaz que en algún momento se puede, pero el GLP es muy usado, por ejemplo, en Estados Unidos, en los vehículos de transporte de colectivo, para los chicos de las ¿cómo se llama esto? De las escuelas, todo eso andan a GLP. Yo he tratado, cuando estaba en el gobierno, tratando de implementar cambios técnicos, porque si tenemos escasez de combustible y nos sobra GLP que no sabemos qué hacer, entonces me fui a hablar con Refinor y de hecho le sobraba, y al transporte de pasajero urbano, me fui a hablarlo al ministro de ese momento de desarrollo productivo y le digo, mira, hay una opción, era amigo, le digo, hay una opción de usar el GLP en medio de esta escasez de combustible, de petróleo, de gas. El que tenía petróleo en el sur quemaba las calderas con petróleo, Buenos Aires también, y nosotros teníamos todo gas, y lo que eran duales estaba totalmente perimido en las instalaciones. Entonces llegó un momento que ya no había ni para GNC, ni lo último que se corta es el residencial. Todavía había para el residencial, pero la industria se la cortaba directamente. Entonces le digo, mira, si nosotros ahorramos todo lo que es GNC con el GLP, le digo, o ahorramos combustible, puede ser que de alguna forma podamos darle a la industria, porque de la industria se mueve la gente, de ahí trabaja. Si no hay industria, no hay gente. Empezaban a parar la industria, los ingenios no podían andar. Bueno, cosa que después en el tiempo fuimos evolucionando y hoy los ingenios usan para arrancar nada más el combustible adicionales, que no son gas, y después nunca más, con ya están en proceso del bagazo, se acabó. Antes eran permanentemente usados como adicional mientras producían gas, y era carísimo. Hoy es cero el gas que consume, únicamente para arrancar. Bueno, todo eso fue un proceso de cambio de cultura. Y con esto del GLP que sobraba y no sabían, entonces lo primero digo, mira, vamos a ver, yo me acuerdo que leí, volví a repasar un poco la literatura, hablé con parientes allá en Estados Unidos y amigos,
Y sí, realmente ellos usaban y siguen usando el GLP de gas licuado de petróleo. Y bueno, le digo, bueno, mandame dónde. Y todo eran motores Otto. Entonces, hacemos la reunión con UTA, hacemos reunión con los dueños del transporte, nos juntamos con el intendente, el ministro y toda la historia, y bueno, los traigo a los de Refinor en una mesa, y inmediatamente, parece mentira, no igual que hoy, los empresarios del transporte decían que sí, que no había ningún problema, que si había experiencia ellos lo adaptaban, pero querían el crédito para comprar el motor y cambiar el motor diésel al Otto. Entonces el Estado le dijo, no, ese es el riesgo empresario que ustedes tienen. No van a tener combustible, van a tener que parar. Y bueno, ¿en qué quedó? En que pararon. Esos son los empresarios nuestros. ¿Hay alguna similitud con lo que pasa hoy día? Bueno. Sí, no hay colectivo ahora, profe. Y bueno, igual, no es el combustible, es porque no le ha llegado la plata para pagar los sueldos, entre otras cosas, del Estado. Entonces son siempre empresas que viven del Estado. ¿Y dónde está el riesgo empresario? Nos tienen cautivo hoy, nos tiene cautivo a la gente que va a trabajar de un colectivo, los empresarios. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Y es un problema político, empresarial. Antes era así con el costo. Si hoy hubiéramos estado con problemas de gas, no hubieran podido andar. Y seguimos con el problema del diésel, que el diésel es contaminante. Y más para la generación de vehículos que tenemos nosotros del transporte urbano y rural. Peor todavía. Bueno, ¿hemos cambiado? No. Estoy hablando del año 2003 al 2008. ¿Cuántos llevamos ya? Y seguimos igual. Bueno, volvamos al tema de las calderas. Ya hemos hecho el recreo. Esto, el GLP, se puede utilizar en calderas chicas, también se puede llegar a utilizar, pero más para el transporte está más probado que esto. Que se usa también refrigeración para lograr temperatura a 40 grados bajo cero, para recuperar el propano cuando viene como gas, se lo hace líquido y chao. Tiene un alto poder calorífico, lo cual es cierto. ¿Qué otra característica tiene el combustible gaseoso? Es el poder calorífico, cómo está compuesto, el análisis sumarial, la forma o la fórmula del cálculo para el poder calorífico superior. Fíjese que son factores multiplicados de nuevo por yo tomo, en esto ya se toma esos sifositos como los Drago, esa botellita, se la limpia bien, por supuesto, se cierra, se toma de una valvulita, se saca muestras, 2 o 3 muestras de esos sifoncitos y se lo lleva a analizar en un calorímetro. ¿Sí? Ese calorímetro, ¿qué nos va a dar? El poder calorífico, el CO2 que tiene al quemarse, el CO, el porcentaje de metano, de etano, de metileno, de propano, de butano, de carbono, de hidrógeno, todas las impurezas que puede llegar a tener, y nos va a dar el poder calorífico inferior y el superior. Pero aquí cambia la unidad. Las kilocalorías ya no son por kilo, como eran los líquidos y en los de sólido. Es por normal metro cúbico. Es por unidad de volumen. ¿Está claro? Muy bien. También nos van a dar la velocidad de ignición, las condiciones explosivas, qué aire necesitamos para la combustión. ¿Sí? Muy bien. Esto es sencillamente como ustedes van a encontrar, yo se lo he puesto, en ese momento era de gas del Estado, exactamente igual, se la va a dar Gas Nor hoy día, en la tabla del análisis sumarial del combustible gas natural que le venden a la industria. Yo le he puesto 2 tablas, una como la entregaban antes, que hoy exactamente igual y casi nunca la entrega. Si no la pide usted, no se la van a entregar. Y le da los porcentajes de los factores más importantes. De metano, fíjese, el gas natural nuestro de consumo industrial, comercial y residencial, y de GNC, el 90% es metano. ¿Sí?
Ahí está la fórmula del metano, C2H4. El propano, 1,56. El butano normal, 0,24. De ahí de la escasez es que se levanta mucho el precio del producto. Pero también es por su poder calorífico. Esto andan en los 20, 22.000, 23.000, 24.000 kilocalorías por normal metro cúbico. Mientras que un poder, hablando de inferior, el metano no pasa de 8.400, 8.500. Los últimos son, aquí debe estar 8.552, ¿ves? La caloría, siempre acuérdense que es kilocaloría. O también está megajoule o kilojoule por metro cúbico. ¿Está claro? Son las unidades. El superior anda en los 9.400. También nos dan la densidad referida al aire, mucho más liviano del aire, por eso flota. ¿Sí? Los calores específicos, CP y CB, de eso, kilocalorías por metro cúbico por grado centígrado. El CP y el CB es la misma unidad. Cuando después le pregunte cómo se mide un poder calorífico, cómo se mide un calor específico, ¿sí? Acuérdense, en un poder calorífico, lo único que lo diferencia del calor específico es que uno es por temperatura, metro cúbico, kilocaloría por metro cúbico, el poder calorífico, kilocaloría por metro cúbico y grado centígrado, el CP. Mire de simple si lo hubieran enseñado así en termodinámica. ¿Sí? La relación K entre el CP y el CB, los límites explosivos de la mezcla con aire, arriba de un 15% es problemático. Por eso siempre le dice trabaja entre un 10 más o menos por ciento de exceso, porque se puede volver peligroso. Por abajo no explota, es menos peligroso, pero también tiene su límite, un 4,79% de gas en el aire. Bueno, los volúmenes de gas. Acá le he puesto todos los combustibles del gas, ¿sí? Los gases combustibles, propano, el natural, el butano, gas de aceite, refinería, gasógeno, de alto horno, de dónde se lo saca, qué composición tienen, qué poder calorífico. Fíjense en el propano, 22.400 poder calorífico superior, kilocalorías por metro cúbico. Butano, 27.000. Este no pasa de 9.300. ¿Sí? El de metano. ¿Está claro? CH4. Muy bien. El de alto horno no tiene ni siquiera 90 kilocalorías por kilogramo, por metro cúbico, perdón. ¿Está claro eso? Hay un resumen nuevamente de la composición y del poder calorífico. Esto siempre hay que pedirlo, siempre, porque en base a lo que yo es la empresa que me entrega a mí el combustible, gas natural, ellos tienen una fórmula para medir, miden con el caudalímetro, ese caudalímetro es corregido por presión y temperatura, son tres cositas, son gráficos circulares que están andando las 24 horas, y si usted trabaja como una central 24 horas, le están marcando a qué presión le están entregando ese combustible, el gas, a qué temperatura le están entregando y qué caudal. Y para cobrárselo, ellos lo tienen que llevar a condiciones normales. Entonces yo tengo, para llevar a condiciones normales, ¿qué vales son las condiciones normales para cualquier gas? Para poder comparar. 0 grados, temperatura, CNTT. 15 grados, algunos dicen 20, y la presión atmosférica. Bueno, si yo tengo 60 kilos de presión de gas y tengo que el gas me llega a 22 grados o a menos 2, no tengo esas condiciones, entonces tengo que llevar con esto, ¿sí? P por B y por RT, P1 por B1, P2 por B2, todas esas ecuaciones sirven para llevar a ese gas que yo estoy vendiendo a distintas condiciones que la presión atmosférica y la temperatura normal, a las condiciones normales. Y ahí también hay otra variante, que así como con lo que mojan el combustible y le venden por peso, y usted lo paga al agua por combustible,
los de distribuidor y los transportistas hacen lo mismo, no va a creer que son. ¿En dónde está? En que en la fórmula también entra el poder calorífico, que es un poco la calidad del gas. Y eso nadie lo mide. Y cuando usted le da siempre sobre la base 9.300 kilocalorías por norma metro cúbico. Y un día ya, cuando éramos hermanos con el gas del Estado, ni ellos pagaban el gas, ni nosotros pagamos el gas, ni ellos pagaban la electricidad. Entonces era todo lindo porque era todo el Estado. Cuando se arman las privatizaciones en la época de Menem, se acabó la amistad. Y se privatiza las centrales por un lado, el combustible fuel por otro, el gas por otro, el transporte de energía por otro, el transporte de gas por otro. Entonces ya éramos todos empresas privadas. Ahí empezó a tener que usted medir el poder calorífico. Porque en cuanto usted empieza a medir el poder calorífico, ya no le entregan a 9.300, ya le entregan a 9.100, a 9.000. Y esos 300 kilocalorías por norma metro cúbico, por las toneladas de volumen o los metros cúbicos, millones de metros cúbicos, es plata. Basta que usted empiece a hacer. ¿Y dónde se puede hacer si yo no lo tengo? Yo encontré en las dos centrales, en Güemes y Independencia, antes de la privatización, y la pusimos en marcha, con el, ¿cómo se llama el que tenían ustedes en el ingeniero químico? ¿Con quién han hecho química ustedes? ¿Cómo se llama el profesor? Ferrari. Alessandro, No le he oído. Con Gabo. Ferrari. No. El otro bajito. Alessandro, Argañarás. No, tampoco. Argañarás. Argañará. Argañará. Ujú. Con Argañará, que él era jefe químico, pusimos en marcha en Independencia y yo en Güemes los medidores de poder calorífico. Medidores. Las bombas calorimétricas, como se llama. En el acto que se ha enterado Ganor, ahí nomás empezaba a bajar el poder calorífico. Y después lo empezamos a seguir, a controlar. Nos robaban de buena forma. Cuando ustedes tengan empresas que realmente estén continuamente trabajando las 24 horas, no duden. Y ya no hace falta comprar ¿cómo se llama? La bomba calorimétrica. Hoy se hace por centelleo. Yo le mando la muestra, saco 3 muestras, la sello, una me quedo yo, una le doy a Gasnor y una la mando al Instituto Nacional de Química en Salta. En 48 horas le traen la misma tabla que le he entregado Gasnor o la TGN y con el verdadero poder calorífico. Y si hay duda, tiene él uno y yo otro. ¿Sí? Se acabó el problema. Y vale 2 pesos hacerlo. Y no dudaría que ya aquí empresa lo tenga. Entonces, esa es la forma también, así como mojar el combustible, es una forma de bajar los costos de los combustibles, porque el gas se ha vuelto prohibitivo también, bastante caro. Muy bien. Después vamos a ver las instalaciones. Bueno, ahí están todas las densidades, si ustedes llegan a necesitarlas. Y ahí está uno de los problemas más grandes que tiene el gas. De ahí todas las condiciones. Es muy lindo, muy limpio respecto al carbón, a la leña, al fuel, que encima tiene azufre, que son sucios, combustibles sucios para quemarlo. Este es limpio, pero tiene un problema grande. Este explota. Si yo no tengo una buena operación de esto. Y yo he visto calderas explotadas de 300, 400 toneladas, créame que las columnas más grandes que mi cuerpo parecían dobladas como alfeñique. ¿Sí? Y no han muerto más personas porque Dios ha sido grande, porque justo había un cambio de turno y en el cambio de turno, como iba el presidente a ponerla en marcha, Luján de Cuyo era la caldera que explotó, una igual que nos estaban montando a nosotros en Güemes. Gracias a Dios, como Menem se retrasó, hicieron el cambio de turno y en vez de, excepto los operadores que están en el bloque retirado, a 300, 400 metros, que es todo a distancia, totalmente automatizada de la caldera, no se la pone pegada, pero sí hubieran estado al pie de la caldera los foguistas,
los ayudantes foguistas se fueron a cambiar, a ponerse decente y a ponerse los elementos de seguridad. Ahí explotó, porque habían violado todos los sistemas de seguridad, porque iba el presidente y había que hacer andar a Caldera. Voló y, ¿saben qué? Menem salió corriendo en helicóptero. No sirvió más. 8 millones de dólares tirados a la nada. ¿Usted se ha enterado, Maturano? No, que no había nacido todavía, pero si hubiera estado tampoco se hubiera enterado. Bueno, Profe, ¿y en Jujuy sí. en 2019 no ha explotado una ahí en Jujuy? Sí, también. Sí. Y es muy, muy normal. Y si usted, ¿quién es el que me va a hablar? ¿Gutiérrez? Sí. Bien, si usted se va a las tintorerías, tenga cuidado de no volar junto con ellos, porque nadie las controla. Y lo mismo las fraccionadoras. Usted desde Córdoba para arriba no puede instalar nada si no tiene una aprobación de la municipalidad. Desde Córdoba para abajo, llámese Santiago, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, usted pone y zafa. Nadie controla. Hace un tiempo, hace 4 o 5 años, voló una tintorería y mató 3 personas. ¿En qué quedó? En nada, como siempre. ¿Sí? La fraccionadora, las veces que he ido, cuando me preguntó qué podemos hacer, salí corriendo, le decía, antes que se explote. Y salía corriendo, ¿no? Junto con mi padre. No hay control. Hace un tiempo en Rosario también voló. Voló una y voló una instalación de un ¿cómo se llama esto? De un edificio en altura. Por falta de control. Bueno, sigamos. Así que ojo con esto de la velocidad de ignición, que va a depender del aire, de los límites. Fíjese, cuando más aumento el hidrógeno, más alta es la velocidad de propagación o la velocidad de ignición. Más rápido le comunica una molécula a la otra que estamos por arder o explotar, de acuerdo a los valores de aire que tenga. Para el butano, para el gas natural, es un poco más bajo. ¿Sí? 100% de aire tiene una velocidad mucho más baja que el hidrógeno. El hidrógeno, si usted lo abre al tubo y lo tira el hidrógeno al aire, vuela junto con el tubo. Ese es el problema del auto de hidrógeno, que es muy bueno porque tiramos agua, pero es difícil controlarlo para que no explote. Por eso hasta el día de hoy, por más que ya está, no sale a la venta. Y sí, el auto a batería, con la batería de litio, y ahora están buscando mejores baterías. Ya hoy largó hace 4 días, 5 días la Mercedes, un auto que tiene de lujo, por supuesto, como todo lo de Mercedes, que tiene 700 kilómetros de abastecimiento con las baterías. Así que estamos hablando ya de que ya se superan los 350, los 200 kilómetros. Estamos hablando de casi un auto común y todo hecho a batería, ¿no? El problema es que a nosotros todavía el auto va a ser híbrido un buen tiempo en Argentina porque no hay todavía el suministro de las estaciones de servicio. Cuando eso haya, no le quepa la menor duda que por polución el auto va a ser eléctrico. Nosotros nos va a llegar cuando ya no estemos, ya nos hemos muerto todos, pero que va a llegar en el mundo. Alemania, 2025, no hay más motores a combustión, por lo menos diésel. ¿Sí? Entonces a la larga el auto va a manejarse con otro tipo de combustible, que para mí va a ser eléctrico. Ahí están las condiciones explosivas de este combustible para manejarlo, sobre todo en caldera. Ojo con esto, inferior 5% y el límite superior 14%. Entre esos valores ahí, por eso damos más o menos 10 para que no nos vaya. Fíjense, yo abajo le he puesto, abajo el límite inferior no se producen explosiones. Pasando el límite superior se produce ignición violenta. ¿Sí? Sin explosión, pero se prende, se enciende. Y de ahí en más, si hay exceso de combustible, se enciende y explota. Entonces, ojo con esos límites. Ahí está lo que yo le había explicado recién, los valores con exceso de aire, ¿sí? Que nunca hay que llegar, siempre hay que andar por acá más o menos,
y estamos en un 10,9 CO2. O medimos el CO2 y nos refleja aquí, ahí nos da, si yo tengo este exceso de aire y este CO2, cuántos kilos de aire por kilo de combustible necesito para poderlo quemar, ¿sí? Y o los metros cúbicos de combustible por kilo de aire que yo necesito meter. Con eso yo estoy en el tiempo sabiendo qué caudal va a tener mi ventilador. Esas tablas, por favor, guárdenlas, porque cuando ya terminen la materia se van a empezar a dar cuenta y cuando trabajen en esto, no son fácil conseguirlas. Ahí les he puesto, por si acaso llegan a necesitar toda la fórmula de cada uno de los componentes del gas o de los gases, con sus poderes, pesos moleculares, con los poderes caloríficos. Me costó un Perú conseguir esto, la cantidad de aire teórico por metro cúbico de gas para que se necesite, los productos de la combustión, con una combustión que sale por la chimenea en función del tipo de gas, ¿sí? Todo esto es para que ustedes cuando lleguen ya tengan literatura y cuando necesiten o se dediquen a esto, en esta especialidad que es la parte térmica, tengan material. Para ir terminando, ya estas últimas 2 o 3 son interesantes, ya le he puesto un poco lo que es, así como hemos visto hace un tiempito, cuál matriz era la que se usaba para la generación eléctrica. Hoy agarramos Argentina y cómo funciona el sistema de combustible para la parte industrial y sobre todo para consumo de caldera. Después de la privatización en el año 94, en Argentina el mercado energético de este combustible se separó en 3 partes, en lo que se llama productores, ¿sí?, transportistas y distribuidores. Son 3 partes de comercialización de este producto. Productores. ¿Qué es el productor? Es la auscultación, si es que hay o no en el yacimiento gas, y a la vez la extracción de ese gas, ¿sí?, de los pozos, el procesamiento, la limpieza del gas, porque viene sucio con todos los otros elementos, la separación. Hoy hay muchos productores, los principales son estos Chevron norteamericanos, San Jorge, que es nuestro, Pioneer, también inglés, Resource, YPF, supuestamente nuestro, Shell, inglés, CAPSA, y hay muchos más. Estos son productores. Yo he convivido con gente que antes de la privatización ya estaba haciendo Pluspetrol, estaba haciendo auscultaciones y Schlumberger para ver si había gas y compraban para explotarlo y tal. Hoy son grandes productores. Ahí no lo he puesto, pero son productores todos internacionales. De ahí viene, una vez que yo ya lo tengo limpio, el transportarlo. El país se dividió después de la privatizaciones en 2 empresas. Una es TGS, transportadora de gas del sur, y la otra es TGN, transportadora de gas del norte. Ya van a ver ustedes cómo se ha dividido el país en estas 2 transportistas. ¿Cuál es la función? El traslado del gas. Por supuesto, cuando más cerca el yacimiento, el traslado del gas tiene mayor volumen y mayor presión para que pueda ser transportado a través de los gasoductos. A medida que se aleja, va perdiendo caudal porque la van consumiendo. Si yo tengo, por ejemplo, Campo Durán, ¿sí?, sale de Salta, se va para una parte para Jujuy, sigue para Tucumán, ya baja su presión, baja su caudal, porque ya deja parte en Salta, parte en Jujuy, parte en Tucumán, sigue a Santiago, por Santiago Norte, sigue a Córdoba y llega hasta Buenos Aires. En Buenos Aires cada vez va bajando más la presión y el volumen, porque hay suministro de las distintas provincias. Para que ustedes tengan una idea, cuando sale de Campo Durán, lo más cerca es Güemes, la central. Ahí a nosotros nos llevaba casi a 60, 62 atmósferas.
Cuando llegaba a Tucumán ya venía 40 atmósferas. A Santiago le llevaba a 30 atmósferas aproximadamente. Y así va bajando. Y también va bajando la cantidad, los millones de metros cúbicos, porque vamos consumiendo. ¿Está claro eso? Sí. Sí, ¿Y a bien, Buenos profe. Aires cuánto llegaba? Con 10 Perfecto. atmósferas. ¿Cómo? ¿Y a Buenos Aires con Y cuánta? ¿Con sí, cuánto 10, llegaba? 2, 15 atmósferas. Pero en el intermedio hay etapas de compresión para levantar la presión. Porque si no, no llegaría hasta Córdoba ni a Buenos Aires. Todos paran en Buenos Aires. Ya vamos a ver eso en el gráfico que sigue. Todos los caminos conducen a Buenos Aires. Pero esa etapa de compresión ellos le llaman turbinas. Pero en realidad son compresores que levantan la presión para poder haciéndolo circular. Entonces llegan, no se olviden, que como hay roce por dentro de los tubos, ¿sí? Eso va produciendo pérdida y va bajando la presión. Entonces yo tengo que poner esta etapa de compresión cada tantos kilómetros para levantarla, ¿sí? Aquí en Tucumán hay una etapa de compresión en más o menos entre Trancas y aproximadamente el Tala, ahí hay una, en Santiago Norte saliendo, en Córdoba hay otra, así para ir levantando la presión. Si no, no llegaría. Muy bien. Y por último son las distribuidoras. ¿Cuál es la distribuidora tradicional nuestra? Gasnor. Gasnor, Sociedad Anónima. Un oligopolio, no monopolio. Llega en Salta se llama gas Salta. En Santiago, gas no sé cuánto. Aquí Gasnor. Es toda la misma. ¿Sí? Tiene todo el norte. Bueno, pero nadie se queja. Más allá que la gente es muy competente. Pero mal hecha las privatizaciones. Muy bien, ¿y qué hace esto? Esto llevan el gas natural por las redes al domicilio, al comercio, a la industria, a los GNC, todo es Gasnor. Muy bien, ¿quién regula en el país el ente nacional regulador del gas? Se llama Enargas. ¿Qué hace? Dicta las normas, controla, debería controlar, dicta las normas para la correcta operación, mantenimiento, transporte y explotación, extracción. Muy bien. Del año 92 fue creado por la ley 24076. ¿Existe? Sí. Entonces, resumiendo, el complejo gas, hasta que le llega a la industria, ¿qué consiste? La exploración, son los productores, y producción, exploración y producción le corresponde a los productores. Transporte de gas a la transportista. A ellos le corresponde el tratamiento y también el transporte. Su distribución y comercialización, que es la distribuidora. ¿Está claro? Muy bien. Ahí está otra cosa importante, le he puesto el tratamiento, procedimiento del gas de la planta separadora de todo lo que no quieren que se transporte, porque son materiales que no son buenos. A ver, 2 minutitos. Sí. Se origina, dice, el gas de red para consumo residencial o industrial, el gas licuado de petróleo y otros gases con el petroquímico. Eso no importa. ¿Qué es importante de esto? Que del 100% en nuestro país, el 33% del gas natural es para generación eléctrica, de energía eléctrica. Lo usan ya sea para turbogás, ya sea para turbovapor. Muy bien. El otro tercio, el 31%, es para la industria. Vayamos sacando. Un tercio más o menos es para generación de energía eléctrica. Un tercio queda para la industria. Y de ese último tercio, el 23% es para las residenciales. Y el resto es para gas natural comprimido y comercial.
Cuando hay escasez, eso grábenselo porque le va a tocar en algún momento, si empezamos a funcionar de nuevo después de esta pandemia dichosa, y va a empezar a escasear el gas, que es la matriz típica nuestra, la matriz gasífera. Lo primero que se corta, supuestamente, es la industria. No se corta, se restringe. Es decir, cierro la válvula y esto. ¿Y qué dentro de eso a la industria, a quienes se le restringe primero o se les corta si llega el momento, sigue escaseando? Hay dos tipos de gas. El firme es que yo pago como un seguro, un sobreprecio para que no me lo corten o me restrinjan, pero no me lo lleguen a cortar. O el gas contratado sin esa cláusula, que no es firme. Al que no es firme lo cortan primero, lo restringen primero. Luego, si falta más gas, siguen con la industria firme. Si falta más gas, se van al gas natural comprimido. Pasó, sí, en Buenos Aires se llegó a restringir toda la industria y el gas natural comprimido. Lo último es generación eléctrica y residencial, la gente. Después le sigue, es decir, después del gas natural, el comercio. Luego va al residencial. Lo último que se corta es energía eléctrica. Si no, nos quedamos sin luz. ¿Está claro? En Argentina se llegó a toda la industria y a parte del gas natural comprimido, los taxis. Quedaron andando la generación eléctrica y lo que era residencial y comercial. ¿Cómo es ahora? Fíjense en ustedes en el mapa de Argentina. Escuchen porque esto es importante, porque normalmente no se enseña esto que no están en los libros. Esto es hoy Argentina. Fíjense en ustedes, TGS viene desde Tierra del Fuego, hay un canal, ya hoy hay gas aquí, antes había petróleo, ahora hay gas, por eso se empieza a volver muy conflictiva esta zona. Usted cree que los ingleses y los chilenos son tontos. Acá hay reserva vitícola, acá hay reserva de gas, hay reserva de petróleo. Ya hay un gasoducto subterráneo que estamos sacando y en gran cantidad de Tierra del Fuego. Entonces ya esto entra en conflicto, más allá de la fauna vitícola. Y tener acá propiedad significa que usted tiene una parte de la Antártida, que todavía no saben qué hay, o me parece que ya se sabe qué hay. ¿Sí? Entonces es geopolítico esto. Ahí va todos los TGS, Transportadora Gas del Sur, ¿sí? Que ahí están todas las cuencas que he puesto. Transporte, cuenca austral, la del Golfo, la Neuquina, el Camusi, son todos los que hacen están incorporados con transportadora de gas del sur, perdón. Fíjense, ahí va todo lo que es Río Negro, Chubut, Neuquén, y todo va ¿a dónde? A donde no hay nada. Porque todas estas tienen fuel, o vapor, o gas, va a Buenos Aires. Nosotros arrancamos con Tarija, en Bolivia, que antes era nuestra. Yo le he explicado a ustedes, o no me acuerdo, no le he explicado. Tarija era nuestra, y la Puna, Tarija era nuestra y la Puna era de Bolivia. Como nosotros éramos vivos, pensábamos que la Bolivia nadaba en plata y estaba en la Puna, y Tarija no había nada, nosotros le canjeamos Tarija por la Puna. ¿Sí? La Puna no tiene un gramo de plata y Tarija nada en gas. Gracias a Dios que ahora toda esta parte de la Puna nuestra hay litio. Entonces ahí más o menos se compensa. Pero ya han pasado 200 años de que Bolivia nos vende gas a nosotros. Y ese era gas de nuestro. Bueno, así más o menos la historia. Fíjense en ustedes, arranca con el gasoducto que tiene contacto, porque una parte, 1 millón de metros cúbicos por día, y más también 1,5 millones, nos vende Bolivia. Aquí hay todo lo que son los gasoductos y loops, que son, para los loops son como bypass de cañería para que ir dejando en Jujuy, en Salta, en las distintas provincias. Fíjense, pasa. Todo esto es gas norte. ¿Sí?
Ahí está Gasnor en amarillo, todo eso es Gasnor, todo el noroeste. Muy bien. Y todo esto hace a TGN, transportador de gas del norte. ¿Sí? Y todo va a Buenos Aires. Todo llega aquí. ¿Por qué? Porque llega el 50% prácticamente de la gente vive ahí. Muy bien. Esto es de transportistas, TGS y TGN. Cuando yo le pregunto en el examen cómo se subdivide la logística del gas en Argentina, no me vengan que yo no le he explicado, o que no sé, no va. ¿Por qué? Porque cuando le toque a usted estar de gerente de algo, en un ingenio, o de un jefe, o en una citrícola, esto se lo tiene que saber en memoria. Porque cuando tiene que ir a comercializar con TGN o con la distribuidora. Cualquiera de las dos le puede dar. Nada más que la distribuidora compra a granel y para ello el precio más bajo, porque lo compran directamente a TGN o a los explotadores. A lo que hacen la ocultación y lo explotan y lo sacan. ¿Sí? Entonces el precio es más bajo. Y nosotros, para hacernos llevar, si fuera por TGN, tenemos que pagar todo el transporte de donde sale a donde llega. Nos conviene muchas veces comprarle directamente a la distribuidora. Pero cuando ya es muy, muy grande, por ejemplo, las centrales, aquí el Bracho, ¿sí? Ya directamente compran a TGN, compran a la transportista, no a la distribuidora. Las empresas, la gran mayoría, compran a la distribuidora. Muy bien. ¿Y qué distribuidora hay en el país? Ahí están todas. Fíjense en ustedes, arrancamos con esta, que Camusi, bueno, ahí están la gran mayoría que yo les he puesto. Gasnor, que abarca Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Bueno, está el gas del centro, Litoral Gas, Gas Cuyana, Bangas, Metro Gas, que está en la ciudad de Buenos Aires. Ahí están todas, Gas del NEA, que están en todo el litoral. Esas son todas las distribuidoras que compran a las transportistas y estas le compran el gas a todos los que son los productores. ¿Está claro? Ese es el negocio del gas. Y para terminar, ¿cómo es la participación así como hemos visto en los combustibles sólidos y líquidos, como en la participación del gas en nuestra nación? Es más o menos, ya hablando de, y esto es bastante actual, 2015, son aproximadamente produce 9.778 millones de metros cúbicos por día. Eso es lo que puede llegar a producir. Santa Cruz casi 10.000 millones de metros cúbicos por día. Ahí están los porcentajes. Neuquén, que es el más fuerte, ¿sí?, en todo el país, que da aproximadamente el 46,85%. Yo acá le he ido poniendo los valores, cómo se distribuyen. El que más aporta es Neuquén, con casi el 47%. ¿Y cuánto es ese 47% en millones de metros cúbicos por día? Ese 47% son casi 55.000 millones de metros cúbicos por día. Es decir, que si le pasa algo a Neuquén, a Santa Cruz, a Chubut, nosotros ahí tenemos casi el 60, el 65%. Estamos fritos con el gas. Gracias a Dios, nosotros tenemos aquí en Salta y en Tarija, que le importamos, ellos exportan, nosotros importamos, más o menos cubierto. Pero como le hace frío a Buenos Aires y la colcha es chica, cuando se tapa Buenos Aires por el frío, se le tapa todo el resto. Entonces, inmediatamente empieza a parar las empresas de Córdoba para abajo, hasta Jujuy, para darle que produzcan en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí el 50%, el unitarismo terrible de nuestro país mal distribuido, y desde la época de que se fundó, otro de los problemas, el 50 o el 100%, no sé cuánto está, de la industria está manufacturera, está en Buenos Aires, entre Córdoba y Buenos Aires y Mendoza. Entonces el gas va para ahí y se empieza a cortar lo que menos producen. Lamentablemente esto es así. Ahí está toda la distribución. Fíjense en el Tierra del Fuego a 2015, esto ya aumenta un poco.
Mendoza también algo tiene, el Estado Nacional aquí del gas, antes se reservaba el 3 o el 4 en el petróleo, en el gas, como es matriz gasífera la nuestra, se reserva casi el 12%, ¿sí? Bueno, y por último, ahí están todas las reservas de gas natural a la misma fecha más o menos que he elaborado por la Secretaría, esto es un poco más antiguo, 2011. ¿Qué reservas tenemos comprobadas de gas? Que son más o menos 302.000 millones de metros cúbicos. A esto hay que sumarle Vaca Muerta, ¿sí? Que es gas distinto, es un gas self, se llama. Ese gas self son yacimientos de gas, pero en las rocas. Entonces, bajo presión de agua, fuerte presión de agua, se rompe la roca y de ahí emana ese gas. Ese es costoso, pero nosotros tenemos la tercera reserva mundial. Lo que no tenemos que es plata para sacarlo. Ese es el problema. Es decir, que nosotros sí tenemos gas. Y el problema es la exploración, la ocultación y la explotación de ese gas que tenemos. Y son millonadas a ocultar, saber si hay gas, la calidad del gas y la cantidad de gas de un pozo es muy, muy caro económicamente. Entonces ahí está el mayor problema de nosotros, que tenemos reserva de todo, pero no tenemos plata para explotarlo, para sacarlo. ¿Está claro? Bueno, con esto hemos terminado la clase de combustible. Ya hemos visto líquido, hemos visto gaseoso, hemos visto sólido, carbón, leña, todos los combustibles para caldera. La clase que viene vamos a empezar de nuevo, pero ya viendo las instalaciones físicamente, y yo le voy a explicar para quemar cada uno de estos combustibles. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.